Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida al podcast oficial número 1. Vamos a hablar del tiempo, ¿sí? Un tema del que quiero hablar hace bastante. Voy a contar un poco cuál es mi percepción del tiempo y todo lo que yo fui aprendiendo en mi práctica y con distintas experiencias que me fueron pasando, ¿sí? Obviamente, y como siempre les digo, de todo esto que yo voy a decir, tomen lo que les resuene, ¿sí? Esta es mi percepción. Puede que coincida con la percepción de otras personas o puede que no. Así que bueno, empecemos. Primero, como ya sabemos, el tiempo es una concepción humana, ¿sí? Y los humanos perciben el tiempo de forma lineal, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando íbamos al colegio nos enseñaban a hacer las líneas de tiempo. Eh, Hay un pasado, un presente y un futuro. También el tiempo humano es diferente al tiempo del universo, por así decirlo, o al tiempo con el que se manejan otros seres, ¿sí? Cómo perciben el tiempo otros seres, ¿sí? Por eso hay muchas veces que, por ejemplo, si una persona canaliza, bueno, de acá a 2 años va a pasar tal cosa, ¿no? Medio como una predicción. Y puede que no pasa en 2 años, pasa en 20 o en 200. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez esa persona percibió 2 años, pero tal vez 2 años en este plano para otro tipo de seres puede ser 200 o 20 años. ¿Sí? Entonces, un poco lo que yo fui viendo es que la percepción del tiempo es diferente, depende la conciencia que tengan las distintas razas, ¿sí? O cómo es que perciban el tiempo, ¿sí? Cómo es que se manejan con eso. Ahora, les voy a contar cómo percibo yo el tiempo, ¿sí? Yo siento que es un poco esto de el tiempo universal, ¿no? Yo el tiempo no lo veo de manera lineal. Es más, desde siempre, o sea, desde chica, que medio que estaba medio perdida en el tiempo. Siempre mi familia me cargó que me decían, Mili, vos no sabes dónde estás parada. Y bueno, nada, obviamente que en el proceso de encontrar el balance tuve que empezar a mirar los almanaques, a tener una agenda, para poder habitar este plano. Por más de que mi percepción del tiempo sea diferente, tengo una agenda en la que me adapto al tiempo lineal, ¿sí? Para poder funcionar en este mundo. Pero, por ejemplo, yo el tiempo lo veo como si fuese una esfera en constante movimiento y también en constante expansión. Para mí, ese punto es el presente. Y para mí, el presente en este tiempo es lo único que tenemos, ¿sí? Teniendo en cuenta que todo está pasando al mismo tiempo, el pasado, el futuro y el presente, otras líneas temporales, eh, otras multidimensionalidades nuestros que están encarnados en otros planos. Está pasando todo ahora, en el presente. Entonces, por ejemplo, este concepto de el viajar a vidas pasadas, para mí el concepto vidas pasadas no existe. O sea, yo me refiero a vidas pasadas porque entiendo que todos entienden cierta cosa por vidas pasadas. Pero para mí no es pasado, ¿sí? Para mí está todo pasando ahora, ¿sí? Es más, cuando uno hace una regresión a otra encarnación o lo que sea, ¿sí? O conectás con otra línea temporal, estás moviendo tu conciencia, ¿sí? O estás haciendo de observador en el presente en eso que está sucediendo. Hay algo que yo me acuerdo muy claro de cuando era niña, que me acuerdo que estábamos estudiando en el colegio la Revolución de Mayo, de acá de Argentina, y yo me acuerdo, y ahora de grande me doy cuenta, que yo estaba viendo por mi tercer ojo y lo que yo veía, primero empezó con el pensamiento de, wow, todo está pasando al mismo tiempo. Yo sabía que esa misma revolución
estaba pasando ahora, solo que nosotros no lo podíamos percibir y ver, ¿sí? Como que nuestros sentidos no lo captaban, pero estaba ahí, ¿sí? Entonces, un poco a esto me refiero con que está pasando todo ahora, ¿sí? Lo veamos o no. Y esta esfera de la que les hablo, yo siento que es algo como que está en un pulso constante. Van a ver que hay como unas rayas y unas líneas que hay. Y yo siento que en este presente hay un montón de dimensiones diferentes, ¿sí? Que se van conectando, como si fuesen neuronas, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, cuando hablamos de dar un salto cuántico, uno va haciendo distintas selecciones, ¿sí? Y te vas moviendo a otra dimensión de este mismo presente, ¿sí? Entonces están las líneas temporales, eh, también están otras dimensiones, imagínense como si ese mismo círculo tuviese muchas capitas, ¿sí? Y en el medio, o sea, estas capas son dimensiones y después también esas mismas capas están llenas de neuronas o de cables, ¿no? Que se van conectando y por la que va viajando diferente información. Incluso esto de que el tiempo para mí es simplemente el ahora. Eh, por ejemplo, los procesos de sanación, yo los veo en espiral, ¿sí? De las personas o míos, o también del planeta Tierra. Vieron que muchas veces pasa que uno dice, ¿por qué si yo ya trabajé cierta cosa, se sigue repitiendo esta situación en mi vida? Y esto pasa porque por más de que lo hayamos sanado de manera consciente, en general el universo lo vuelve a mandar, ¿sí? O vuelve a suceder esa situación, ¿sí? Desde otra dimensión, ¿sí? De la misma situación, para ver cómo vos estás parado frente a esa situación, ¿sí? O o qué es lo que te dispara esa situación. Como si un mismo proceso tuviese distintas dimensiones, ¿sí? Entonces, bueno, un poco, ¿no? El tiempo para mí es el presente. Eso no quiere decir que no haya cosas que estén predestinadas. Puede que haya cosas que estén predestinadas eh, y que van a pasar en nuestra vida, pero hay un montón de cosas que nosotros podemos ir moviéndonos, ¿sí? Ir como surfeando esta realidad, ¿sí? Eso, por ejemplo, yo lo he aprendido desde mi práctica. Obviamente que conllevó de mi parte el reprogramar mi mente de una manera muy profunda, ¿sí? Para poder entender un montón de cosas. Entonces, a mí el ir aprendiendo esto me permitió también el entender que está todo conectado, ¿sí? Y también esto también me ayudó a, por ejemplo, comenzar a poder conectar con otras multidimensionalidades mías, ¿sí? O viajar al pasado para sanar cosas de Mili pequeña o Mili adolescente, ¿sí? O sanar otras líneas temporales. Si quieren, un día les puedo contar la historia de una vez que sané una línea temporal que me estaba afectando, que fue súper movilizante. Realmente esto es algo que libera un montón, ¿sí? Que sana un montón. Obviamente que esto de, por ejemplo, sanar otras líneas temporales no es algo que deba tomarse a la ligera, sí, es muy específico en los casos que se puede hacer. Pero bueno, nada, me fui por las ramas. Como siempre me gusta hablar, saben que me gusta hablar mucho. Eh, pero bueno, nada, sí, entonces el tiempo, yo por eso siempre les insisto tanto en que estén presentes, ¿sí? Y que si ustedes quieren tomar las riendas de su vida y reprogramar su realidad, es necesario estar en el presente, ¿sí? Estar enraizados en el ahora. Eso es súper, súper importante, porque ahí es cuando empezamos a participar de manera activa en la creación de nuestra realidad. Y con esto no quiero invalidar, por ejemplo, esto de que lo único que tenemos es el presente, no invalida lo que nos haya pasado en el pasado, ¿sí?
o si tenemos alguna herida de una vida pasada, entre comillas, o de una multidimensionalidad, ¿sí? Que tengamos que sanar y que nos esté afectando. No es menos válido, no es que fue tu imaginación y ya. Es válido sentirse mal por el pasado, y lo importante es observar en el presente cómo podemos sanar eso, integrar eso, ya sea aceptándolo o desde el perdón. ¿Sí? Yo no quiero caer en esto de, ay, hay que perdonar, no sé qué, porque también hay muchas veces que es difícil perdonar y se trata más que nada de aceptar. Y tal vez con el tiempo viene el perdón, ¿no? Pero bueno, nada, un poco eso, ¿sí? No quería dejar de aclararlo porque me parece súper importante, porque tampoco es para que ustedes se sientan invalidados, ¿no? De lo que puedan sentir del pasado. Y bueno, con respecto a esto del tiempo también, el último concepto que quiero hablar, que siento que está como atravesado por el tiempo humano, es el concepto de alma vieja. ¿Sí? Para mí, por ejemplo, las almas viejas no existen. ¿Sí? ¿Y a qué se refieren con un alma vieja? Un alma que estuvo encarnada durante muchos años en este plano, ¿no? Y realmente para mí todos somos almas viejas, si queremos decir así, ¿no? Somos seres infinitos, somos multidimensionales y todos somos uno, ¿sí? Entonces, para mí, en el fondo, todos somos almas que tenemos muchísimo tiempo de existencia, ¿sí? Eh, porque también, no sé, para mí es como, desde mi mente no puedo entender ese concepto de alma vieja, porque para mí todos somos todo, todos somos infinitos. Así que, bueno, déjenme en los comments si tienen alguna pregunta o lo que me quieran compartir de su concepción del tiempo. A mí me encanta ver otras perspectivas, siento que es súper enriquecedor, así que si alguno quiere compartir su percepción del tiempo, voy a estar leyendo y estoy seguro que los que escuchen este podcast también van a estar atentos. Así que bueno, nada, gracias por escuchar hasta acá y también me pueden dejar en los comments de qué les gustaría que hable en los próximos videos /podcast. Les mando un besito. Gracias.